buenas tardes. En primer lugar, pedirles disculpas por un problema técnico que nos ha llevado muchísimo más tiempo del que hubiésemos querido, pero bueno, a veces el directo y el tema de las operadoras no acaban de funcionar como nos gustaría a todos. Así que disculpas. Bienvenidos pues a Forum Episteme. Esta tarde para presentarles este libro de la Ley al Aula, Crónica de la Educación en España 1977-2022, escrito por nuestro vicepresidente Felipe de Vicente. Y esta presentación es doble motivo de satisfacción, puesto que además de conversar con nuestros invitados y el autor, se trata de la primera publicación de una serie que iniciamos en la Fundación, con la voluntad de acercar el debate educativo al rigor de los hechos y de los datos. Un ángulo de análisis que Felipe de Vicente realiza en esta obra de una manera exhaustiva y anecdótica también, y con múltiples referencias y análisis sobre las diferentes leyes que hasta el día de hoy han decidido el rumbo de la educación en España. 8 leyes que comenzaron con la transición española y que fueron motivos de múltiples desacuerdos en un país que salía de una dictadura y se encaminaba a un nuevo destino hacia la democracia. En ella la educación ocuparía y ocupa un lugar tan necesario como controvertido. Estas 8 leyes que han transitado a cada cambio de gobierno, siendo pasto de intereses políticos, ideológicos, empresariales, sociales y económicos. Pero ¿cómo se gestó todo ello hasta llegar hasta aquí, en el momento en que la educación ha llegado hasta un punto de desgaste, cuando no de no retorno entre docentes y pedagogos? ¿Cuáles han sido las decisiones que se han ido tomando a lo largo de estas últimas décadas? ¿Quiénes y por qué? Felipe de Vicente aborda con minuciosidad, con detalle, el recorrido de una España que apostó por un sistema educativo comprensivista, aun sabiendo que sus artífices habían renunciado a él por falta de eficacia, pero que lejos de contrastar ese fracaso lo perpetuaron hasta llegar a los actuales experimentos que a día de hoy se han convertido en normativa académica en las aulas. Nos habla también de cómo se fraguó todo ello a espaldas de los profesores y se llevó a cabo desde objetivos electoralistas sin reparar en lo que estaba y está sucediendo en las aulas. Una obra, en definitiva, para profundizar en el trazo histórico de nuestro país en materia educativa y poder ser consultada también como guía de documentación. Durante este rato que compartiremos y que esperamos disfruten con nosotros, mantendremos en la zona del chat el enlace para poder conseguir este libro, tanto en su versión papel, a través de las principales plataformas de venta como Fnac o el Corte Inglés, y por supuesto también por la editorial Círculo Rojo, y también pueden conseguirlo a través de la plataforma Amazon en versión digital. Así que iremos poniendo durante este acto el enlace. Bien, para analizar los aspectos que este libro recoge, vamos a pasar la palabra. Bueno, hay 4 invitados. En principio vamos a escuchar a Xavier Massó en primer lugar. Él es el presidente de la Fundación Episteme, es licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación, licenciado también en Antropología Social y Cultural y catedrático por la especialidad de Filosofía de secundaria y autor del libro El fin de la educación. Buenas tardes, Xavier. Hola, buenas tardes. Encantado. ¿Cuál es tu idea sobre el libro? ¿Qué es lo que nos puedes aportar?
Bueno, vamos a ver. Yo lo primero, agradecer a Felipe el que haya ofrecido pues, a la Fundación la posibilidad de editarlo, de publicarlo nosotros mismos y también, pues sin duda alguna, el inmerecido privilegio de las menciones que hace, en este caso, a mi persona, ¿no? Lo cual pues considero un honor, pero que he de insistir un poquitín en que creo que es inmerecido o como mínimo muy amistosamente, digamos, exagerado con todo el cariño, la verdad. Ya me gustaría que fuera cierto todo lo que, o en fin, que fuera, creo que, en fin, que es inmerecido, vamos, resumiendo. Bueno, vamos a ver, yo tomo la palabra sobre este libro de lo que, tomándola de Josep Otón, que bueno, comentó algo que en mi opinión es clave por lo que refiere a este libro, y es que es un libro necesario. Son palabras suyas, Josep está aquí, lo puede testificar. Es decir, necesario ¿por qué? Pues bueno, necesario en primer lugar porque, aparte de estar muy bien escrito, darnos una panorámica excelente, yo diría que inmejorable, de la evolución o involución educativa que ha tenido este país, desde, bueno, pues prácticamente desde la LGE, desde la LOCSE en 1990 concretamente. A ver, la perspectiva que ofrece Felipe de Vicente, Felipe, es una doble perspectiva que, bueno, en mi opinión, vamos a ver, es por un lado la del docente que ha estado en el aula impartiendo docencia durante muchos años, y por el otro es también la de alguien que ha estado paralelamente pues moviéndose, luchando, interesado por todo aquello que de alguna manera se cuece en educación, desde las leyes, actualmente pues como miembro del Consejo Escolar del Estado, desde la Asociación de Catedráticos, desde ANCAVA, a todos los niveles, ¿no? Entonces esta es una doble perspectiva, o sea, no es simplemente la perspectiva del profesor que está en el aula, ni es tampoco, vamos a decirlo así, entre comillas, y sin que resulte peyorativo, la del burócrata o la del estudioso que está preocupándose por la educación, pero como suele ocurrir en demasiados casos, que no ha pisado un aula de secundaria. Claro, no es este el caso de Felipe. Y esta doble dimensión yo creo que le da un valor añadido fundamental. Fundamental también porque, vamos a ver, suele decirse o suele circular, todo el mundo lo habrá oído en alguna ocasión, una cierta minimización del impacto real que las leyes educativas tienen. Evidentemente, Felipe toma partido por la idea totalmente contraria, que comparto plenamente. Es decir, por supuesto que las leyes educativas tienen una gran influencia en el día a día del aula. Algo que muchas veces suele minimizarse, ya digo. A ver, el docente tiene una posición privilegiada y yo diría única, que Felipe, además, no solo como docente, sino también como estudioso de la educación, ha salido trasladar al libro y a su propia posición con respecto a la educación en general. ¿Cuál es esta posición privilegiada? Pues vamos a ver, el profesor, el docente, como todo humano, está sujeto a la condición del envejecimiento. Vamos, esto es algo evidente. Esto nos afecta a todos, por lo tanto no es exclusivamente del docente. Lo que sí es exclusivo del docente es que el alumnado no envejece. Es decir, el alumno vamos a ver, antes se podía decir de segundo de BUP, hoy diríamos de cuarto de la ESO, es siempre de la misma edad. Y esto nos proporciona vamos a decirle, una información, un material sincrónico fundamental para entender diacrónicamente la evolución de la educación. Más allá incluso de lo que en ocasiones se puede llamar, pues bueno, aquello de cualquier tiempo pasado fue mejor, algo que es en principio relativamente fácil de superar
basta con un estudio objetivo de los datos de que se dispone, como ha hecho Felipe en este caso. Y es a partir de esta perspectiva, con frecuencia desdeñada por muchos supuestos expertos en educación, que se pueden ver cosas y se pueden entender cosas que muchas veces escapan a la inmensa mayoría del resto de observadores, estudiosos o interesados en la materia educativa en general. Esto es algo que se ve plenamente en el libro de Felipe. Es decir, podemos ver la evolución que ha experimentado la educación a través de cómo ha ido cambiando el nivel, digamos, de conocimientos, de actitud, etcétera, del alumnado de una misma edad a lo largo de 30 años. Y esto es una posición privilegiada que en lo que en antropología llamaríamos un trabajo de campo, el docente tiene de primera mano. Bueno, vamos a ver, es un libro que también entiendo yo que tiene, educativamente hablando, una vocación, yo diría, universal. Es decir, en el sentido como mínimo, que no es un estudio ni de la evolución o involución de las condiciones de trabajo de los docentes, del alumnado, de las distintas... No. Es un estudio de la educación en general y, en mi opinión, absolutamente, o yo diría totalmente objetivo, como mínimo en los términos objetivos que los humanos somos capaces de alcanzar, ¿no? Que nunca es el absoluto, como bien sabemos. Y este es el principal mérito, por supuesto, con la extraordinaria información que lo convierte también en un libro, como ya he dicho antes, necesario. Yo diría que lo anterior es el gran mérito de este libro y lo que lo hace, pues, bueno, a mi parecer, imprescindible. Yo solamente como profesor concluiré esta pequeña explicación con un detalle que podría en principio parecer anecdótico, pero que en mi opinión es categoría, vamos. Hace 3 semanas, en el marco también de Asociación de Catedráticos, la Fundación y el Sindicat Profesors de Secundaria, organizamos unas jornadas a las que tuvimos, pues, el placer también de contar con una conferencia de Gabriel Heller Salgrin, que es pues un estudioso que ha hecho, pues, un informe monográfico, data del 2015, sobre las razones, por decirlo así, del declive, del descenso que Finlandia está experimentando, habiendo pasado de ser el no va más en los informes PISA a empezar a descender, diríamos que alarmantemente. Solo un detalle de lo que comentó a raíz de la formación de los docentes. Algo que, como docente que es Felipe y docentes que somos, pues, la mayoría de los que estamos aquí, creo que puede resultar muy interesante por la coincidencia, la convergencia con cuestiones que expone Felipe, yo diría que absolutamente idénticas, trasladado al plano español. Salgrin comentaba cómo, bueno, los momentos reales del gran impulso finlandés era en realidad vamos a ver, el resultado de los años anteriores, es decir, no eran las medidas que se estaban tomando en aquel momento, sino las que se habían tomado 10, 15, 20 años antes. Entonces hay ahí un detalle con el que acabaré mi exposición, que a mí me parece interesantísimo. En Finlandia, los maestros y profesores antes eran estrictamente titulados universitarios. Si hablamos de la enseñanza equivalente al antiguo bachillerato, BUP, o enseñanza secundaria actualmente, más este bachillerato jibarizado que tenemos a 2 años en estos momentos, el señor o la señora que había estudiado matemáticas en la universidad era el profesor de matemáticas. Como mucho, y el maestro estudiaba, pues, su especialidad para dar en primaria de ciencias o de letras, pero era especializado en esto. No había, o había muy breve, de apenas unas semanas, un curso de adaptación a lo que iba a ser encontrarse con la enseñanza, etcétera, etcétera. Bueno, la mayoría de nosotros tuvimos que hacer el CAP, el curso de adaptación pedagógica, que yo diré con franqueza que me resultó una absoluta pérdida de tiempo y de dinero.
Shalgren seguía con su razonamiento explicando cómo a partir del momento en el que a los docentes se les exige un máster de educación, curiosamente el nivel empieza a descender. Algo que creo que debería dar muchísimo que pensar, y con lo cual además entiendo que el libro de Felipe contiene toda una serie de informaciones, una serie de afirmaciones también debidamente contrastadas, que me parece a mí que coincide plenamente con este diagnóstico. Es decir, en definitiva, el profesor lo que ha de saber es la materia que controla, la materia que domina, y que esta es la que ha de dominar, y luego a partir de allí pues se irá adaptando al alumnado que tenga, etcétera, etcétera. Yo me pregunto si en los momentos actuales en que estamos pues hablando incluso de alargar el máster de secundaria, donde, lo diré muy claramente, donde gente que no sabe matemáticas les explica a los matemáticos, cómo van a tener que explicar matemáticas, no sé si esta es la mejor manera de mejorar esto que se dice, entre comillas, entre tanto experto, la formación del profesorado. Y en este sentido me sorprendió, porque ya digo, he visto coincidencias y convergencias entre la posición, a partir de su visión pues, más legal, más superestructural, que defiende y que describe Felipe en su libro, con esto que comentó Gabriel Shalgren hace pues, apenas 2 semanas o 3, y que tiene además escrito también en su libro, que será el próximo que va a publicar traducido al español y al catalán, la Fundación Episteme. Por lo demás, el libro de Felipe, bueno, creo que, ya digo, imprescindible, no solo por la información que contiene, sino también por, vamos a ver, el conocimiento y la inteligencia que en él hay a la hora de comprender qué está pasando con nuestro sistema educativo y el papel que en esto están teniendo las leyes educativas que estamos arrastrando desde la LOCSE en el caso concreto nuestro. Esto es, y muchas gracias. Gracias, Xavier. Pasamos ahora a otra visión sobre la lectura de la ley al aula. Se trata de Josefina Cambra. Ella es licenciada en Ciencias, es presidenta del Consejo General del Colegio de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y Ciencias y miembro del Consejo Escolar del Estado como personalidad de reconocido prestigio en el campo de la educación y de la renovación pedagógica. Buenas tardes, Josefina. Buenas tardes, pues un saludo primero a los que me acompañáis aquí en pantalla, encantada de estar con vosotros, incluso de alguno que he visto por aquí, que he visto, por ejemplo, Javier Valle, no lo veo, pero sé que lo he visto aquí apuntado y lo saludo naturalmente desde la pantalla, vaya, lo saludo a distancia. Pues muy bien. Antes que nada, felicitar a Felipe, porque al final es el centro del tema que nos reúne aquí hoy, pues es el libro que acaba de publicar y por lo tanto felicitarle. Encuentro que ha hecho una labor muy, muy interesante por doble motivo, interesante porque de un lado pues hace una recopilación científica histórica en este caso y documentada muy buena porque bueno, nos da unos materiales, nos los pone a mano, nos los pone concentrados con facilidad de comparación, pero va más allá, evidentemente va más allá y entra pues lógicamente en los análisis ya en las diferencias que hay, las características principales de cada una, las comparaciones y de aquí pues lógicamente también puedes ir derivando, ¿no? su manera de ver el tema, su manera de entender los problemas y las ventajas, inconvenientes y los avatares, ¿no? Por los que la educación pues, a lo largo de los años va pasando. Es verdad que, a ver, mi punto de vista es un punto de vista quizás un poquito más compartido de muchas otras visiones también, porque sí que tienes razón que cuando uno se lo mira así empaquetado con todos los inconvenientes y todas las
todas las que hemos ido pasando, todos los que hemos estado involucrados en educación, pues hemos sufrido, porque esa sería la palabra más exacta, pues toda una serie de cambios de leyes una detrás de otra, muchas veces motivadas por motivos un poquito más allá de lo pedagógico propiamente dicho, sino por intereses pues en unos momentos políticos, ahora vienen unos, ahora vienen otros, ahora vienen unas leyes, ahora vienen otras, y al final ¿quién está en medio? Pues en medio, lógicamente, está el profesorado, que es el que primero padece este tema, va pasando de unas visiones, de unas direcciones a otras, unos enfoques a otros, lo que hoy parece fantástico en la próxima es menos fantástico, lo que antes parecía, o sea, van habiendo cambios además muy rápidos, muy rápidos. Por lo tanto, al profesorado no le da prácticamente tiempo de asimilar y de comprender y de meterse completamente de lleno en las líneas nuevas que pueden haber, que ya pues van cambiando, van girando y sin haber acabado de resolver muchas veces problemas anteriores que han quedado colgados porque tampoco les hemos encontrado un camino, ¿no? Por tanto, el primer perjudicado, lógicamente, el profesorado, pero también el sistema educativo en general. O sea, España en realidad hay una cultura pedagógica de país, históricamente hablando, pues que tampoco es que podamos decir que es una maravilla. O sea, vamos arrastrando unas líneas pedagógicas pues que tampoco las podemos bautizar como excelentes, siempre nos hemos ido arrastrando de unas cosas a otras. Y en unos momentos determinados que hubiésemos podido dar un salto cualitativo, ¿no? y de puesta al día incluso, etcétera, pues han sido débiles, han sido cambios débiles. ¿Por qué? Pues porque han ido motivados por otras cosas que no eran estrictamente quizás las necesarias o quizás las que pedagógicamente hubiesen convenido, ¿no? Y esto es un poquito lo que nos ha pasado. Yo creo que todos nosotros, incluso por edad, ¿no? Al menos los que ya tenemos unos cuantos años que nos hemos arrastrado por todo esto, tenemos algo en común. Todos pensemos como pensemos y cojamos las ideas que cojamos, pero tenemos algo en común, que es que todos, yo creo, hemos creído en el valor de la educación. El valor de la educación como elemento pues, de progreso, como elemento de superación profesional, de superación en la vida de cada persona, le hemos dado un valor muy grande. Yo creo que eso sí que lo tenemos en común, al menos unas generaciones que hemos vivido pues, con esta idea, ¿no? Con lo cual, lógicamente, la primera idea que tenemos en la cabeza es que, pues bueno, la calidad de lo que se imparte, la calidad con la que el profesorado transmite conocimientos, metodologías, etcétera, etcétera. Entonces estamos muy obsesionados por esto porque, pues bueno, es una realidad porque hemos podido comprobar con esta pequeña comparación histórica, ¿no? Desde cuando nosotros estudiábamos hasta los tiempos actuales, pues bueno, han salido a comentario cosas que son reales, ¿no? Que si hacíamos esto, que si hacíamos aquello, que si el profesor que nos enseñaba pues tenía un nivel determinado de aquello que nos enseñaba, por tanto había esta transmisión casi empática, ¿no? Y de calidad necesaria. Y esto es así, esto yo creo que todos hemos vivido y por lo tanto esta comparación casi no la podemos evitar y todos nos lo hacemos. Pero también es verdad, y a veces uno tiene que matizar un poquito todo esto, ¿no? Que la sociedad no es la misma. Ya, me parece que era Xavier que decía que los alumnos no envejecen, es verdad. Nosotros envejecemos, los alumnos envejecen, pero es que es peor, yo creo que es mucho peor que esto. Es que los alumnos que llegan no es que no envejezcan o dejen de envejecer, es que son otros. O sea que socialmente existe una envolvente, existen unas tendencias más allá del aula, que influencian todo este conjunto y por lo tanto el alumnado que hay hoy es que casi no tiene nada que ver con aquel que nosotros recordamos con ilusión, cuando recordamos que bueno, hacíamos esto, hacíamos aquello y es verdad. Tampoco había tanta gente en acceso a la educación. Tampoco había la dimensión cuantitativa de generalización social que existe en estos momentos, tampoco era la misma. Por lo tanto, todo acabado los elementos comparativos se pueden hacer y son muy útiles, pero es verdad que son relativos, porque claro, estamos en un contexto que muchas veces
no es el mismo. Nosotros hacíamos ahora hace cosa de 15 días, me parece, si no recuerdo mal, hemos hecho una serie de 4 seminarios, que por cierto nos los ha dirigido Javier Valle, y había unos ponentes magníficos, unos pensaban así, los otros pensaban, cada uno a su manera y cada uno de sus explicaciones, ¿no? Y todo muy, muy interesante, de mucho nivel. Pero al final sí que te das cuenta, ¿no? Siguiéndolo, que bueno, pues también hay propuestas o ideas nuevas o ideas posibles que pueden ser interesantes y que lo que se tiene que hacer en todo caso es aplicarlas con calidad. En esto sí que estoy de acuerdo de no improvisar, no pasar por encima de aquella manera, no confundir los términos, a veces se confunden los términos de una cosa con otra, el hacer unas determinadas metodologías no tiene por qué tocar la calidad ni el conocimiento de las materias, etcétera, etcétera, que esto no tiene por qué ser así, lógicamente. Cuando vas matizando y vas viendo, bueno, tenemos que tener un poco la puerta abierta también, porque es que si no, no hay salida para la educación. O sea, la educación está... La sociedad misma va en un camino, es como un río abierto y tenemos que poder hacer esta adaptación de la mejor manera posible y como siempre hemos hecho los educadores en general. O sea, el mundo de la educación, que tiene mucho mérito, valga decirlo aunque nos lo digamos a nosotros mismos, pero el profesorado en general ha ido aceptando y ha ido encajando todo lo que le ha ido viniendo y ha puesto lo mejor que ha podido dentro de su situación, ¿no? Y aquí es importante la labor que podemos hacer pues todos nosotros, cada uno desde sus plataformas, ¿no? Yo puedo hablar de los colegios profesionales porque he hecho una larga trayectoria en ellos y estoy en el consejo, pero es igual, podría ser una asociación, es igual, cada uno desde la plataforma que tenga que ser, se tiene que dar pues herramientas al profesorado, intentar influenciar en la formación inicial que se realiza en las universidades, pero que evidentemente, y alguien también me parece que ha sido Xavier, que lo ha dicho anteriormente, hay una formación inicial, el CAP, ha citado el CAP, se hablaba de un MIR, de un MIR educativo, nosotros hemos trabajado este tema largamente, muchas veces, ¿no? Para procurar colaborar con las universidades para que de alguna manera esta formación inicial sea más sólida. Esto ninguno de nosotros lo puede dudar, hace falta mejorar el nivel de los futuros enseñantes, el nivel del educador va bajando, o sea, hemos confundido el cambio con la bajada y este es el encaje que se tiene que recuperar. Puede haber cambio, puede haber innovación, puede haber nuevas metodologías, maneras nuevas de acercarse al alumno, pero sobre todo no perder el nivel del profesorado. Y esto es a través de la formación inicial, sin duda, pero también nosotros podemos hacer labor importante a través de la formación permanente. Y aquí pues la mayoría de vosotros hemos colaborado en cantidad de temas en torno a esta formación permanente tan y tan y tan necesaria, ¿no? Luego tendríamos que decir otra cosa que casi sería un ruego a la administración o en un momento determinado, que es que por favor, que las leyes no pueden durar lo poco que duran, las reformas no pueden durar lo poco que duran y que tengan todos unos partidos y otros por lejos que parezca que estén, tengan la serenidad de alguna manera de hacer leyes más consensuadas y por lo tanto con una larga duración. Yo por ejemplo tengo pues bastante, yo soy de formación en Francia, digamos, cultura francesa, y lo sigo naturalmente, pues por orígenes uno lo sigue estas cosas, ¿no? Y a ver, en Francia, que también tienen problemas actualmente, no es que no tengan, muchos de los problemas que tenemos los tienen igual, o sea, hay un poco de desespero también por parte del profesorado, pero las leyes no han durado lo poco que han durado aquí, o sea, cada vez que ha habido un cambio, han sido cambios que han tenido un margen de tiempo sustancioso, consensuados con las oposiciones correspondientes en cada momento, con lo cual se puede ir encontrando los matices, ¿no? Que cada cosa puede ir teniendo. Aquí no, aquí estamos en blanco-negro, o sea, aquí como si no hubiera una capa intermedia necesaria de consenso que probablemente es lo que enriquecería el sistema. Y ahora estamos, bueno, pues claro, con la última y vamos a intentar, pues bueno, desde nuestra humildad, porque al final haces lo que puedes, ¿no?
pues intentar que se realicen las cosas lo mejor que se pueda, con la máxima serenidad posible, se haga un esfuerzo sobre todo en formación del profesorado inicial fundamentalmente, porque la permanente también, esto a lo largo de todo el proceso, pero la formación inicial tiene que subir, porque claro, hay más profesorado, hay más alumnos, no estamos trabajando con el mismo tipo de alumno. Los alumnos que cuando yo era alumna era una cosa, los alumnos que yo tenía en mis primeras épocas de enseñante era otra, y actualmente cuando ves el panorama pues no tiene nada que ver. Entonces es que esta es la realidad auténtica. Por lo tanto, se tiene que encajar todo esto de alguna manera. Y la única forma, yo creo, es un máximo de consulta, de colaboración con el profesorado, sea a través de las asociaciones, colegios, instituciones diversas que nuestro país en general es rico en estos medios. Yo pienso a veces, pues, en Cataluña concretamente, que es claro lo que me conozco mejor, pues es muy rica en sociedad civil de todo orden y condición. Por lo tanto, más diálogo, más consenso, menos política de fondo de grandes líneas, y en cambio ir a lo fundamental, que esto sí que es importante. Y por lo tanto, Felipe, agradecerte muchísimo, muchísimo el trabajo que has hecho. Es un trabajo que además no lo puede hacer cualquiera, tiene que ser una persona que por un lado puede hacer esta investigación histórica, digamos así, de experto en la materia, y por otro que lógicamente como que has pertenecido al sistema educativo de toda tu vida, por lo tanto puedes entender perfectamente todos los matices que puedan haber, y cada uno lógicamente con su manera de entender, pues pensará que va por aquí o pensará que va por allá, pero esto solo personas de tu nivel y con tus características podían hacer este libro, que yo creo que será un libro de referencia precisamente por esta doble visión tan y tan necesaria. Y por tanto, desde el mundo de la educación que podamos representar, en este caso los colegios, felicidades, felicidades y adelante. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Josefina, por su intervención. Pasamos ahora a Rosa María Mariño. Ella es doctora en Filología Clásica por la Universidad Complutense de Madrid, secretaria de la Comisión Ejecutiva de la Sociedad Española de Estudios Clásicos y coordinadora de su comisión de secundaria. Buenas tardes, Rosa María. El micro me parece que está desactivado. Sí, buenas tardes y muchas gracias tanto a la Fundación Episteme como a Felipe, que muy amablemente me ha pedido que esté en representación de la Sociedad Española de Estudios Clásicos, pero confieso que yo tenía preparada aquí una intervención de un cuarto de hora profunda y muy seria sobre lo que ha sido el devenir del estudio de las materias, de las lenguas clásicas, del griego y el latín. Y tenemos ahora mismo aquí también a nuestro presidente Jesús de la Villa. Él no iba a poder llegar hasta que terminara la clase que tenía ahora, y entonces yo me considero aquí, pues digamos, la persona que iba a iniciar esta intervención en nombre de nuestra sociedad. Permítanme que, por si alguno de los presentes no nos conoce, yo diga, y luego ya le doy la palabra a él, que la Sociedad Española de Estudios Clásicos se fundó en 1954 con 3 finalidades. La primera de ellas era la de la promoción y difusión de los estudios clásicos en todos los terrenos, teniendo desde siempre un campo muy amplio en el que actuar desde el punto de vista de las leyes educativas, puesto que yo pienso que de entre todas las materias que ahora mismo siguen en los currículos en secundaria y en bachillerato, en concreto por el latín y por el griego es por las que más ha habido que luchar, pero no en épocas recientes, sino ya desde tiempos, desde hace muchos años. Desde hace muchos años, luego mencionaremos al profesor Adrados, pero con posterioridad ha sido necesario seguir continuando su trabajo y llegaremos a esto. En segundo lugar, la segunda de las funciones de la Sociedad de Estudios Clásicos es la colaboración con instituciones nacionales y extranjeras que cultiven este mismo tipo de estudios, como es lógico.
y también la defensa de sus legítimos intereses científicos y culturales. Yo sí querría, repito para quienes no nos conozcan, comentarles que la Sociedad de Estudios Clásicos forma parte de la FIEC, que es la Federación Internacional de Asociaciones de Estudios Clásicos, reconocida por la UNESCO, de manera que interviene en las decisiones de este organismo a través del Consejo Internacional para la Filosofía y las Ciencias Humanas, del que precisamente es responsable nuestro presidente Jesús de la Villa. También forma parte y es portavoz de la plataforma Escuela con Clásicos, que engloba a la práctica totalidad de las asociaciones relacionadas con nuestros estudios de todo el territorio nacional. Y piensas entonces que cuando damos el punto de vista de la sociedad, lo estamos haciendo sin aplaudir o criticar un aspecto u otro aspecto de una ley educativa de acuerdo con el color del partido que está en este momento elaborando la ley. Nosotros, durante la tramitación de las leyes educativas, siempre solicitamos entrevistas y mantenemos estas entrevistas con todos aquellos que quieren concedernos una entrevista. De manera que en este sentido nosotros mantenemos una postura neutral y publicamos en nuestra página web resúmenes de lo que se trata en esas reuniones, de manera que es algo que cualquier persona que tenga interés en ello puede acceder ahí directamente a consultar todo lo que hemos tratado. Me gusta destacar cuando hablo de la sociedad que tenemos miles de socios. Nuestros miles de socios tienen trayectorias profesionales muy distintas y hay muchos profesores, naturalmente, desde la universidad a profesores de niveles secundaria o de primaria. Hay profesores de nuestras materias, de latín, de griego, pero también de todas las demás. Pero además contamos con muchos médicos, con ingenieros, con matemáticos, con geólogos, con psicólogos, que si son socios de la sociedad es porque comparten el interés que siguen teniendo las humanidades en los momentos en que nosotros vivimos, porque disfrutan precisamente de estos conocimientos y porque con su mente amplia son capaces de comprender la necesidad que todavía sigue existiendo de que todos nuestros jóvenes, independientemente de la clase social a la que pertenezcan o del lugar de la geografía en que vivan, tienen derecho a tener al menos la posibilidad de, durante un curso en toda su etapa educativa, especialmente en la secundaria obligatoria, de acceder, de aproximarse a los contenidos relacionados con lo que es Grecia y Roma, de los cuales somos nosotros herederos. Claro, repito que únicamente es una mente abierta y sucede que con frecuencia los intereses que tienen quienes hacen las leyes educativas no es precisamente una mente abierta lo que les caracteriza, tienden a cargar o recargar mucho el peso de la educación en materias o en contenidos que están de moda y parece que en concreto latín y griego hayan dejado de estar de moda hace muchísimo tiempo. Yo también quería, y sin pararme mucho para no entretenerles, quería también mencionarles que compartimos completamente la idea que Felipe menciona y con frecuencia en el libro de que todos los alumnos, todos los jóvenes tienen derecho a la educación, no a cualquier educación, sino a una educación de calidad. Y desde luego no puede ser de calidad una educación que directamente corta las patas en las que se sustenta esta cultura que llamábamos antes cultura general, que ha de dar desde luego no solamente la familia, sino la escuela. Los alumnos más desfavorecidos son los que quizá más necesidad tienen de poder acceder a la misma calidad que unos alumnos podrían pagar recurriendo a métodos o a currículos o a planes de estudio que no sean los que están en este momento vigentes en España, sino fuera. También quería recordar precisamente que durante la tramitación de la LOMLOE, que es la ley que, como muy bien destaca Felipe, se ha aprobado sin ningún tipo de consulta ni de comparecencia, ya previamente a la aprobación de la ley, de aquella manera tan rápida que también refleja en el libro, la Sociedad de Estudios Clásicos firmó, junto con la Red Española de Filosofía, una carta a la ministra de Educación en la que se reclamaban, antes de la aprobación, repito, de la LOMLOE, se reclamaban 4 cosas. La primera de ellas, efectivamente, insistíamos en que el sistema educativo
Debe asegurar a todos los estudiantes las mismas oportunidades, independientemente de dónde vivan, como he dicho antes. Hay que prever mecanismos que impidan que materias concretas o incluso itinerarios concretos dejen de ofrecerse simplemente porque no haya otros alumnos o un número suficiente de alumnos que desean cursarlas. El alumno tiene derecho a cursar las materias que desee, independientemente del lugar en que vive y de cuántos compañeros sean los que quieren hacer lo mismo que él, hacen su misma elección. En segundo lugar, también insistíamos en que todos los alumnos, y esto Felipe está también de acuerdo, tienen derecho a una educación integral que les proporcione los instrumentos básicos para su formación, pero pensando no solo en su futuro profesional, sino como seres humanos que son y como ciudadanos. Por tanto, el sistema educativo debe estar integrado de forma equilibrada tanto por materias científicas como por materias humanísticas, y la pérdida de cualquiera de estos aspectos va a tener consecuencias negativas, nefastas, en la formación de los estudiantes. También reclamábamos que se consolidara la enseñanza de la filosofía como uno de los pilares, uno de los fundamentos de las enseñanzas humanísticas que se debía impartir en bachillerato, y también en eso, bajo la forma de ética, y además asegurar la pervivencia en el sistema educativo de estas materias clásicas que están muy amenazadas, porque estas materias están en el núcleo de las humanidades y nos ponen en relación con los fundamentos de nuestra cultura, nuestras lenguas. Todos los estudiantes deberían tener asegurado, al menos en su currículum, un año el contacto con los contenidos que se imparten en estas asignaturas. Para no impedir que Jesús de la Villa pueda intervenir, puesto que está aquí, quiero decirle a Felipe que la lectura de esta crónica de la educación en España me ha hecho recordar en primera persona los momentos pasados a lo largo de toda mi trayectoria profesional. Desde 1983 hasta el momento actual estoy ejerciendo ininterrumpidamente la docencia en enseñanza secundaria o en bachillerato, en mi caso, ¿no? La visión diacrónica me ha resultado muy interesante. Yo lo único que le pediría es que al final, si en algún momento se hace una revisión del texto, si se pudiera añadir al final un índice de personas citadas, sería muy interesante, porque tengo el libro lleno de notitas, de anotaciones, y de esa manera pues quizás sería un poquito más simple el encontrar, cuando quiero ver una cosa determinada, dónde está. Pero claro, él en su calidad, de todo lo que han dicho las personas que han intervenido antes que yo, eres profesor, has sido profesor de bachillerato, has sido profesor en la universidad, tu faceta como presidente de AMPE, como consejero del Estado, es que eres un espectador privilegiado de cómo se han estado cocinando las leyes educativas. Además, realmente dices lo que piensas sin estar pendiente de lo políticamente correcto, en mi opinión. Y sobre todo destaco, como han hecho las personas que han hablado antes de mí, sobre todo Xavier, destaco el hecho de que es que tú has vivido los efectos prácticos de la aplicación en las aulas. Entonces, realmente eres quien puede saber a qué tour de force nos han estado obligando esta sucesión enloquecida de leyes una tras otra que se implantaban antes de haber terminado de consolidar las anteriores. Pero, Felipe, para terminar diré que lo que me gusta especialmente del libro es que al final tengo la impresión de que no eres pesimista en relación al futuro. Aunque esta ley se haya fraguado de esta manera y se vaya a implantar el curso que entra en los niveles impares, tengo la impresión de que no eres del todo pesimista, y corrígeme si me equivoco, porque claro, tú has visto a lo largo de tus años en educación, pero es que yo sigo dando fe ahora mismo, repito que estoy en ello, que pese a todo, por más que hayan ido publicándose y sucediéndose de manera bastante enloquecida leyes que se implantaban no de las maneras más adecuadas precisamente, por más que haya habido contradicciones, sigue habiendo muchos, pero muchos alumnos que lo que quieren es aprender. Muchos profesores que están dispuestos a enseñar pese a todo, pese a estas modas educativas que nos quieren imponer, queramos o no queramos. Va a haber quienes sigan haciendo posible el que considero que puede ser el milagro
de que el agua se vuelva a convertir en vino, o al menos de que el vino que tenemos, sea el que sea, Josefina, que a lo mejor ya este vino no es un protos, pero a lo mejor es, no quiero compararlo con otro que pudiera sentirse ofendido, pero que quizá el vino no se nos agüe. Y no se nos agüe de una manera irremisible y que eviten alumnos y profesores que saben, ellos quieren transmitir conocimientos y los alumnos quieren recibir estos conocimientos, pues no podemos estar continuamente otra vez inventando la rueda, eso es una pérdida de tiempo, la humanidad así no va a ningún sitio, pues que entre unos y otros eviten que esas leyes que crean cocineros de salón, no quiero decir otra palabra en lugar de cocineros, puesto que algunos se nos podrían ofender y sabemos que Xavier es uno de los profesionales de las pedagogía, de las ciencias de la educación, aunque sea crítico, ¿no? Bueno, no te oigo, pero bueno. Que yo no soy de pedagogía, yo soy de filosofía. De filosofía, de filosofía, no tengo nada que ver con la pedagogía. ¿Qué ciencias de la educación? También. Es que, a ver, es que el título es Filosofía y Ciencias de la Educación. Ignoro por qué razón, pero sí, pues. es filosofía y también antropología en mi caso, pero vamos, filosofía pura para entendernos. Sí, el antiguo nombre, filosofía pura. Perdón que haya intervenido. Nada, no, haces muy bien en aclarármelo, pero bueno, vuelvo a lo que estaba diciendo, que digo que quizá con suerte entre unos y otros, entre esos profesores y esos alumnos, se consiga evitar que las leyes que cocinan cocineros de salón, estos maravillosos que salen ahora en los programas de televisión que tienen tanto público, terminen irremisiblemente en platos rotos. Porque esos platos rotos van a ser los que vamos a tener que pagar la sociedad entera. Felipe, muchas gracias, felicidades por tu libro. Pienso que en el futuro tendré ocasión de regresar a él con más detenimiento. Pues muchas gracias a Rosa María. Pasamos ahora a Jesús de la Villa, quien comparte con ella pues, inquietudes intelectuales sin duda sobre las humanidades y sobre el futuro de las humanidades en nuestros alumnos, tal y como comentaba Rosa María. Jesús de la Villa es catedrático de griego de la Universidad Autónoma de Madrid. Él es miembro de la Comisión Ejecutiva del Congreso Internacional para la Filosofía y las Ciencias Humanas, es un organismo asociado a la UNESCO y es asimismo, como comentaba Rosa María, presidente de la Comisión Ejecutiva de la Sociedad Española de Estudios Clásicos. Muy buenas tardes, Jesús. Muy buenas tardes a todos. Encantado de estar aquí. Disculpas por no haber podido conectarme antes, precisamente porque estaba ejerciendo mis labores docentes. Estamos en la penúltima semana de curso y no podía perder esta, que era mi última clase de esta semana y la antepenúltima del curso. Muy bien. Le diré que nosotros hemos empezado un cuarto de hora antes debido a problemas técnicos, con lo cual hemos tenido un tanto incidentado el comienzo de este webinar. Pues cuando quiera, Jesús. Pues muy bien, bueno, muchísimas gracias, muchos saludos a todos, a los que veo en pantalla y a todos los que puedan estar escuchando. Realmente agradezco muchísimo la invitación para poder estar aquí comentando con todos tan buenos amigos y colegas este libro que me ha parecido estupendo, del que hablaré ahora a continuación un poco, también sobre mis impresiones, etcétera, y sobre todo mostrando una vez más el interés compartido que tenemos tantas personas por la presencia de varias cosas. En nuestro caso somos como humanistas, digamos, como profesionales de las ciencias humanas interesados por el mantenimiento y por la mejora de la enseñanza de las humanidades, pero no solo, todos nosotros, yo lo soy y la mayor parte de nosotros, quizá todos, somos también profesores y antes que nada lo que deseamos es obviamente que el sistema educativo en nuestro país sea mejor. Ese es el objetivo básico. Ha dicho Rosa,
acertado, y ha recordado que cada vez que nosotros nos hemos entrevistado con alguna autoridad política o administrativa, hemos empezado pidiendo por encima de todo una serie de cosas que no afectan específicamente a las clásicas, para que se vea que nuestro interés es por el conjunto del sistema educativo. Que esas peticiones coinciden en gran manera, totalmente podemos decir, con lo que se manifiesta en el libro del que estamos, por el que se realiza esta reunión, en términos de la búsqueda inicialmente, en primer lugar, de un consenso político y social sobre el sistema educativo, como existe en otros países. España no tiene por qué ser una excepción sobre esto, y sin embargo lo es, y grande, y eso provoca un gran perjuicio para todos. También que el sistema educativo debe ser un sistema formativo e informativo, es decir, que eso siempre lo hemos dicho y está también recogido en este libro. Nosotros lo decimos cada vez que nos entrevistamos desde la Sociedad de Estudios Clásicos y desde la plataforma Escuela con Clásicos, siempre decimos que es imposible enseñar en el vacío, que no tiene sentido esa idea que tanto suena, esa frase que cada vez que oigo realmente me molesta extraordinariamente, de aprender a aprender. Evidentemente que aprender a aprender, pero no se puede aprender en el vacío, tienes que aprender con contenidos concretos. Se aprende a aprender después de haber aprendido cosas concretas, informaciones, y después ya sí, puedes tener sobre informaciones concretas vías, métodos de aprendizaje, pero no se puede aprender en el vacío. Todos somos conscientes de la existencia de estudios, también universitarios, que han fracasado en gran medida precisamente por su vacío, es decir, porque se convierten en estudios puramente metodológicos que, sin embargo, no es que están muy vacíos de contenido, y eso es un desastre, y que es lo que parece que ahora, bueno, no es que venga a introducirse, sino que en lo que se insiste en el último proyecto de ley. De manera que tiene que haber contenidos y tienen que transmitirse contenidos, porque lo que aprendemos son contenidos y lo que transmitimos los profesores son contenidos, que es lo que los alumnos aprenden, y sobre esa transmisión se produce efectivamente el aprendizaje, y también el aprendizaje del aprendizaje, que es el segundo o tercer escalón. Eso se lo decimos también siempre a los políticos. También les decimos algo que está muy recogido en este libro, y es que en política educativa y en general en la vida hay que evitar tanto el adanismo como el mesianismo. El adanismo es uno de los grandes problemas de nuestro país en términos generales, no solamente en política, pero especialmente en política, y muy especialmente en política educativa. Cada persona que llega al poder o que llega a ser responsable del ámbito educativo cree que nada de lo que se ha hecho antes merece la pena, que simplemente hay que mostrar a todos que en realidad él es el que lleva la verdad absoluta. En la tramitación de la LOMLOE y sobre todo en la justificación que ha habido posteriormente de ella por parte de algunos de los gurús que están detrás de ella, han aparecido en la prensa y en la televisión y así, bueno, pues simplemente nos daban lecciones de cosas que parecían que nadie había pensado antes. Evidentemente, ¿qué profesor no sabe que es importante estimular e interesar a los alumnos? Todos lo sabemos, todos sabemos lo que es una clase interesante, una buena clase, y sabemos que si uno se implica en la docencia, naturalmente los alumnos responden a ello. Eso no es nuevo. Lo que no pueda pasar es que eso se convierta simplemente en el único objetivo de una clase, el que los alumnos se diviertan. No es que se diviertan, tienen que aprender. El objetivo es que aprendan y que les podamos transmitir conocimientos y formación. Y eso hay que hacerlo por métodos que efectivamente sean métodos serios, métodos rigurosos y métodos que les estimulen, naturalmente que sí, pero sabiendo que tienen que aprender. El adanismo es un desastre que va muy unido al mesianismo, también la idea de que venimos a redimir a un mundo que está postrado para realmente traerlo a la tierra prometida. Todos estos gurús que hemos oído diciendo, bueno, es que además ahora cambia la metodología y ahora va a ser una metodología por objetivos, va a ser un método de enseñanza distinto. Bueno, ¿desde cuándo en este país no se ha planteado de forma sistemática cuáles deben ser los objetivos de aprendizaje por parte de los estudiantes? Naturalmente que es así, por proyectos, por programas. Proyectos educativos en los centros han existido hace muchísimo tiempo. Ha habido profesores que han colaborado. Los laboratorios han funcionado para distintas asignaturas. De toda la vida ha habido profesores que se han interesado desde la historia por la geografía y por la literatura y viceversa. Es decir,
proyectos han existido siempre, no han venido a crearlos ahora. De manera que, bueno, todo eso es lo que nosotros les transmitimos en forma educada, suave, intentando hacer ver nuestra posición, y después, naturalmente, sí, vamos a defender también la presencia de las humanidades, ante todo, y dentro de las humanidades de las materias clásicas que, a nuestro juicio, son las más perjudicadas, una vez más, de esta nueva ley, pero también de muchas leyes anteriores. En el ámbito de las bueno, en el ámbito de este que estamos hablando, hay que decir, y quería volver a otra cuestión que tiene que ver con la Sociedad de Estudios Clásicos, como ha recordado Rosa Mariño, la secretaria de la Sociedad Española de Estudios Clásicos, en nuestra sociedad, que se creó como una sociedad científica hace 70 años, es una sociedad que desde muy pronto, desde el principio, se dio cuenta de que la ciencia y la enseñanza universitaria asociada a esta ciencia, en realidad difícilmente puede subsistir si no, o por lo menos no puede avanzar lo suficiente, si no hay una formación temprana, una familiarización temprana de los ciudadanos con este tipo de contenidos. Por eso, desde muy pronto tuvo una faceta, junto con la científica, una faceta claramente educativa. Por eso la Sociedad de Estudios Clásicos ha estado ocupándose siempre de lo que ocurría en la enseñanza secundaria y en la enseñanza universitaria. Rosa ha citado al profesor Rodríguez Adrados, que es uno de los, podemos decir, de los baluartes, de los puntales, de los grandes valedores de las humanidades y de las clásicas en el sistema educativo y en la sociedad española. Su modelo sigue siendo el nuestro. Es decir, no tiene sentido, nadie puede pretender que en una sociedad subsista determinado tipo de formación, determinado tipo de intereses, si no se acostumbra a los estudiantes desde pequeños, desde jóvenes, al contacto con todo ello. Por eso las humanidades tienen que estar presentes en el sistema educativo, porque, bueno, no quiero entrar mucho en el asunto, pero es evidente, sin las humanidades en realidad falta la argamasa, falta el mortero con el que puede justificarse y con el que pueden entenderse todo el resto de las enseñanzas. ¿Cómo se justifica las grandes inversiones, por ejemplo, en proyectos de física, de química, de astronomía, si no es pensando con un espíritu crítico en la mejora del conocimiento para la mejora de nuestra vida y para la mejora de nuestro futuro? Es decir, para una percepción, desde una concepción profundamente humanista. Y cuando hablamos de humanismo, no hablamos solo de humanismo humano, permíteme que se me diga, de humanismo antropológico, sino también de humanismo terráqueo, en donde está unido naturalmente todo aquello que permite que el hombre pueda seguir subsistiendo y pueda seguir progresando, el hombre como ser humano, el ser humano. Es decir, es la naturaleza, son los animales, es la convivencia, es todo lo que nos rodea. En este momento, si algo está claro, es que somos muy dependientes, que no estamos solos en la Tierra, sino que dependemos no solamente unos de otros, sino todos a nuestra vez del marco en el que vivimos, el marco vegetal, el marco geológico, el marco, etc. De manera que eso es humanismo y por eso es importante. Como también ha dicho Rosa, como se acaba de recordar, yo soy vicepresidente de la FIEC, Federación Internacional de Estudios Clásicos, donde están las 70 o 80 asociaciones que se dedican a los estudios clásicos en el mundo, y representándola a ella, estoy en este Comité Internacional de Filosofía y Ciencias Humanas, lo cual me permite tener una perspectiva, adquirir una perspectiva muy interesante sobre la situación de las humanidades en el mundo. Y tengo que decir de las humanidades en el sentido de su enseñanza, pero también su cultivo, su investigación en ellas, etc. Hay que decir que los problemas que tenemos en España no son solo españoles, son universales, es decir, en muchísimas partes están en peligro los estudios y la formación de tipo humanística. Pero también tengo que decir que entre los países que podemos considerar más cercanos a nosotros, probablemente España es el país donde estos estudios han sido peor tratados, y en concreto desde luego los estudios clásicos, y donde existe menos interés específico por ellos, por más que se les llene la boca a los políticos de que, bueno, que la formación tiene que ser humanística y científica, etc. Pero luego no lo ejercen. Eso se ve simplemente en los distintos planes de estudio que se han ido sucediendo en este país. Se ve en el simple hecho de que se cambien los planes de estudio tanto, es decir, nadie que de verdad se interese
y sepa, eso lo creo yo firmemente, de educación, puede creer que un cambio cada 6 años, cada 7 años de marco legislativo puede ser bueno para nada, para ningún sistema educativo. Y eso no se produce, es una excepción española. Hay otros países donde también se produce, pero es una excepción española. También el adanismo se nota, y eso se ve desde la CIPS y desde la FIEC, en el hecho de que no se tienen en cuenta modelos de otros países. Parece que todo tiene que ser simplemente cosas que surjan de nuevo aquí en España. En este libro se recuerda en varios momentos modelos más acertados y más felices en su resultado de sistema educativo y otros menos acertados. Se cita en varios momentos a Francia. No podemos decir que el sistema educativo francés, que siempre fue excelente y siempre estuvo por encima del español, el de primaria y sobre todo el de secundaria, esté en su mejor momento. Sin embargo, sigue siendo mucho mejor que el español en términos formativos. Y podíamos haber tomado muchas cosas de él, muchas cosas que no se tomaron en su momento y que después siguen sin adaptarse. En cambio, se han adoptado medidas muy parecidas al sistema británico, que como sabemos es un sistema que ha fracasado en gran medida y que en este momento se encuentra en gran parte en revisión, con reintroducción de materias. Todos hemos oído seguramente o sabemos que han decidido reintroducir muy recientemente, este mismo año se ha decidido empezar a reintroducir el latín en algunos centros, por poner un ejemplo que a nosotros nos pilla muy cercano, precisamente porque no quieren que determinadas enseñanzas estén asociadas a una formación de carácter, digámoslo así, que se considere elitista. Antes de hablar del libro, que lo haré ahora brevemente, tengo que decir que lo que se ve en ámbitos, desde un ámbito internacional es precisamente esto. Cuando el sistema educativo público es bueno, el sistema educativo público es fuerte, si es bueno es fuerte, y sigue siendo el predominante. Y sigue sirviendo como escalera de ascenso social y de nivelación, porque tiene un componente de esfuerzo y un componente de premio hacia aquellos que son sus mejores miembros, los mejores estudiantes, y les permite ascender. Ascender por sus méritos, por su inteligencia, por su esfuerzo, por sus conocimientos. Cuando el sistema educativo es malo, el sistema público, las clases económicamente más favorecidas tienden a sacar sus hijos de él. Es exactamente lo que ha pasado en España. Las cifras que se recogen en este libro son absolutamente asombrosas. Asombrosas no porque no las conozcamos, sino porque están puestas ahí y parece mentira que no se conozcan. Es decir, el hecho de que una parte importante, muy importante de la clase media española haya abandonado el sistema público de enseñanza es una absoluta catástrofe y que solamente conlleva desigualdad social, porque evidentemente los centros concertados, y no hablar ya de los privados, evidentemente dan un tipo de formación que al final distingue a esos estudiantes, a esos muchachos, precisamente por un tipo, por lo que adquieren y cómo se forman con respecto a los que vienen del sistema público, que están peor formados o que tienen simplemente el estigma, eso es importante y muy malo, de haberse formado en el sistema público. En este momento yo he asistido aquí en la universidad, cuando pregunto de qué centro viene uno, viene otro, etcétera, pues a una situación curiosa en la que donde antes, cuando alguien había estudiado en el sistema público, mostraba su orgullo por ello. Yo soy resultado del sistema público, Rosa lo es, la mayor parte de los que estamos aquí presentes probablemente somos resultado del sistema público de enseñanza. Pues en este momento quien es del sistema público casi lo dice de una forma avergonzada, diciendo, bueno, yo es que me eduqué en un instituto de bachillerato, lo cual es terrible el desprestigio en el que en nuestra sociedad, sobre todo entre las clases medias, ha caído el sistema de enseñanza. Bueno, son distintas reflexiones, es importante recordar esto, lo que sucede aquí en España no solo sucede en España, pero en España sucede y ha sucedido de una forma paradigmática y dramática, a mi juicio. Para las humanidades, para la enseñanza en general, para las humanidades en particular y para las clásicas muy en particular. Las clásicas han ido perdiendo su presencia en el sistema educativo poco a poco y en este momento estamos, por más que las autoridades con las que nos hemos entrevistado digan que no, que siempre hemos dicho que iban a estar muy mal, etcétera, en este momento estamos en un momento crítico porque somos el único área tradicional de enseñanza, por ejemplo, que no tiene ni una sola materia obligatoria en todo el currículum y además en una situación
circular por la cual, como las opciones en las que se ofrecen son malas, los cogen pocos alumnos, por tanto no se abren grupos, por tanto cuando se jubila un profesor ya no se cubre esa plaza, por tanto hay menos estudiantes que los estudian en la universidad, y cuando vuelve a hacer falta o hace falta un profesor ya no se encuentran profesores. En este momento, cuando se habla de la ocupación de los estudiantes de distintas profesiones, hay que decir que probablemente haya pocas profesiones con un índice de paro tan bajo como es el de filología clásica. Simplemente hay demanda de profesores de clásicas prácticamente en todas las comunidades de España, y es el producto de una circularidad, del círculo vicioso que acabo de mencionar, que hace que, como se desprestigian, como se cierran los grupos, menos gente lo estudia, y cuando hacen falta ya no hay gente para enseñar y por lo tanto ya no se reproducen, y eso lleva a la desaparición. Pues, ¿te parece, Jesús? Disculpe. ¿Sí? Como nos quedan apenas 10 minutos de tiempo, tenemos que escuchar a Felipe, que queda por hablar, que es el autor. Claro. Podemos alargar, eso sí, un poquito, quizás un poquito más de tiempo después para, si la gente se anima a participar, hacer algún comentario, alguna pregunta en específico. Perfecto. Pero dado que también hemos arrancado un cuarto de hora tarde, vamos un pelín mal de tiempo. Me gustaría... Déjenme simplemente que diga, pero solamente decir, cuando yo hablo del libro, comparto, digamos, al 100% lo que dice este libro, agradezco muchísimo que exista y lo que se dice en él, y considero que es un libro no solo importante, sino necesario, casi imprescindible, para poder tener instrumentos para defender la enseñanza pública en España, la enseñanza pública de calidad, la enseñanza humanística también. Gracias. Muchísimas gracias. Pues queda dicho, y yo creo que es la palabra que más está definiendo esta tarde el libro de Felipe de Vicente, a quien vamos a pasar ahora la palabra, y esta palabra es necesario. Felipe, como todos conocen, es autor del libro de la Ley ad Aula. Él es vicepresidente de la Fundación Episteme, es licenciado en Filosofía y doctor por Historia, y es consejero titular del Consejo Escolar del Estado por el grupo de personalidades de reconocido prestigio. Buenas tardes, Felipe. Buenas tardes. Me da la sensación de que has escrito un libro necesario. Bueno, eso dicen los que me han precedido y se lo agradezco muchísimo. Bien, voy a ser muy breve porque vamos mal de tiempo, y como afortunadamente los que me han precedido ya han hecho lo que se llamaba la laudatio, ya han elogiado el libro, pues a mí, bueno, me queda decir que después de lo que he oído, a los que están escuchándome, viéndonos, que lo compren, ya que han hecho estos grandes elogios quienes me han precedido. Claro, sería muy pretencioso por mi parte ahora hablar de mi libro y hacerme elogios, ¿no? Pero yo solamente, muy brevemente, voy a decir por qué lo he escrito, por lo menos, ¿no? Y lo he escrito, vamos a ver, por 3 razones. La primera, porque yo soy historiador profesional y tengo varios libros de historia. Me parecía interesante, bueno, hacer una historia de la educación en España, dado que, bueno, disponía de un material interesante, de acceso a unos archivos, y luego también haberlo vivido, ¿no? Lo que pasa es que, como soy historiador profesional, tenía un cierto reparo en llamarle historia, ¿eh? Una historia requiere otra metodología más, digamos, más rigurosa, notas a pie de página, fuentes, documentos y tal, y por eso lo he llamado crónica, también porque me parece también más, digamos, al alcance de un público mucho más amplio, ¿no? Ya será alguna vez algún libro de historia riguroso, en fin, como hay que hacerlo. Bueno, es una crónica en la que hay una parte, digamos, muy histórica, y otra parte, bueno, con una serie de, digamos, de opiniones que, bueno, coincidimos con algunos y otros no. El segundo motivo por el que lo he escrito es para narrar un proceso insólito, o sea, insólito, que ya se ha apuntado en algunas intervenciones, ¿no? No hay ningún país de Europa que haya tenido tantas leyes en tan poco tiempo. Eso es una anomalía que había que hacérselo mirar a la sociedad, que lo tolera. La sociedad española al final lo ha tolerado todo esto, ¿no? Que las leyes educativas estén cambiando y dándonos bandazos continuamente, ¿no? España, que fue capaz de consensuar una constitución, que siempre es algo muy difícil de hacer, no ha sido capaz de hacer un pacto escolar, que ha estado en la punta de la lengua de mucha gente, siempre de los otros.
O sea, cuando yo 10 años en el Consejo Escolar del Estado, cuando se trajo la ley Wert, una parte del Consejo empezó a gritar y a reclamar de que había que hacer un pacto escolar, que no se podía hacer una ley sin pacto escolar. Los mismos que decían eso, cuando se trajo al Consejo Escolar del Estado la ley CELA, se olvidaron del pacto escolar. Y todo lo decían los otros, como es lógico, ¿no? Bueno, esto es insólito, ¿no? Yo creo que son unas leyes que se han hecho sin participación. Tampoco eso es normal. Se ha apuntado aquí en algunos de los que han intervenido. Se ha participado muy poco. Quizá haría una excepción, en honor a la verdad, pero que la LOCE fue una ley en la que sí que hubo mucha participación. Yo puedo dar cuenta de ello porque el Ministerio en aquel momento reunió a muchísimas asociaciones de profesores. Las que no quisieron ir fue porque no les dio la gana. Se escucharon a los profesores y se hizo una ley con muchas cosas que habían dicho los profesores. Y una prueba de ello es que cuando cambió el gobierno y hubo que derogar la ley porque es lo que toca, y ese gobierno nuevo no volvió a la LOCSE. Hizo una ley nueva que se llama la LOE, en la que se mantuvieron muchas de las cosas de la ley anterior, de la LOCE, porque efectivamente tenían un apoyo del profesorado. Y eso, bueno, quienes hicieron la ley se dieron cuenta de que no se podía tocar. Efectivamente, luego hubo otras leyes, la ley Wert no hubo participación, fue una ley también hecha en Alcalá 34 con muy poca participación, y la actual, bueno, ya se llega a un extremo también muy insólito. Es la única ley educativa en la que no ha habido comparecencias ni en el Congreso ni en el Senado. La única. Todas las demás han tenido, de una manera o de otra, ¿no? Es que ni se escuchó. O sea, se dijo, bueno, aquí no hace falta que venga nadie porque tenemos prisa, hay que cambiar eso cuanto antes y vamos a hacer nuestra ley. Esto es insólito. Y eso intento también explicar en la ley. Y por último, es intentar explicar ¿por qué hemos llegado hasta este punto? Yo creo que hemos llegado a un punto de una cierta degradación del sistema educativo español. Hemos ido reduciendo los niveles y hemos optado por una mediocridad. El sistema educativo español opta por la mediocridad. Hay sistemas educativos, el alemán, el italiano, el francés, por ejemplo, que intentan equilibrar, y lo hacen bien, entre equidad, entre el derecho a la educación de todos y la excelencia. En el libro hay al final unos cuadritos sobre los resultados PISA, sobre todo los niveles altos, niveles que demuestran la excelencia, ¿no? Cómo los estudiantes españoles están a la mitad de los niveles medios. Y es que no son más tontos los estudiantes españoles, en absoluto. Lo que pasa es que el sistema no les permite acceder a la excelencia. Y eso también es fracaso escolar. Y eso también va contra el derecho a la educación. Porque todos los estudiantes tienen derecho a una educación de calidad, a donde puedan llegar. Y no hay que darles gato por liebre. Bueno, hemos llegado a una ley, esta última, que yo creo es la ley más intrusiva de toda la historia de la educación española, creo incluso que jurídicamente es un disparate. ¿Por qué? Porque una ley orgánica, las leyes orgánicas son leyes que desarrollan derechos fundamentales de la Constitución. ¿Cómo es posible que una ley orgánica entre a detallar cómo tenemos que dar las clases y qué metodología hemos de utilizar? Eso no ha estado en ninguna ley. Esto no, es como si la ley de sanidad dijera a los médicos que han de recetar ante determinada enfermedad. ¿Cómo es posible que una ley orgánica sea tan intrusiva hasta el punto de decir que hay que hacer proyectos, que hay que hacer ámbitos, que hay que hacer esto, y encima amenace con la remoción de aquel profesor que no se acoja a esas nuevas metodologías? Bien, yo creo que estamos en una ley muy intrusiva, la más intrusiva de todas las de la historia de la democracia española, y además es una ley que tiene enormes contradicciones. Podría decir muchas, pero voy a decir una. Por ejemplo, la ley hace mucho hincapié en la autonomía de los centros. Autonomía. Pero parece ser, si la lees con detenimiento, que es una autonomía, si yo te doy autonomía, siempre y cuando hagas lo que yo te digo. Claro, si tú en la ley te dice, oiga, usted tiene que dedicar una parte del horario a hacer proyectos. Bueno, entonces está la autonomía. Y si no los quiero hacer, ¿qué pasa? No. Se los tiene que hacer porque lo dice la ley. Es una intromisión. ¿En qué quedamos? O tenemos autonomía o no la tenemos. Por eso hay mucho bla, 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 y me parece que mucho ruido y pocas veces, ¿no? Veremos cómo acabará esto. El currículum es un desastre, déjenmelo ya con todas las palabras. Es el currículum más doctrinario, más incluso que la ley del 70, primera que lo diga. No ha habido un currículum cuyo objetivo sea adoctrinar
al alumnado, más que la transmisión de conocimientos. Se ha pervertido lo que es el currículum competencial, se ha pervertido, porque se pone el acento en valores y actitudes y mucho menos en conocimientos. Cuando el currículum tiene que poner el acento en conocimientos y en habilidades. Porque eso es lo evaluable, lo objetivamente evaluable. ¿Cómo vas a evaluar actitudes y conocimientos, actitudes y valores? Esto se hacía en los años 40, con perdón. Por eso, al final del libro, hago una crítica de esta última ley, porque me parece que es el final de un proceso que espero, como ha dicho alguien que me ha precedido, de forma optimista, que de alguna manera se pare. Porque al final, bueno, yo creo que las experiencias, las innovaciones, hay que estudiarlas, hay que hacerlas antes, no se pueden generalizar porque experimentamos con los niños como si fueran conejitos de Indias. Y termino con traer a cuenta una experiencia histórica. En el 91 se aprueba la LOCSE. De todas las comunidades autónomas, la primera que la aplicó, avant la lettre, fue Cataluña. Y decidió aplicarla a través de una metodología nueva, de una innovación. Era totalmente innovador aquello. No se había experimentado. Venga, innovación. La innovación consistía en que desaparecían las asignaturas anuales y todas eran trimestrales. Todas eran trimestrales. De tal manera que, por ejemplo, un alumno podía hacer matemáticas el primer y el segundo trimestre, no hacerlo el tercero, no hacerlo el primer trimestre del curso siguiente y luego hacerlo el segundo y el tercero del siguiente curso. Fue un disparate de tal magnitud que, claro, hubo que cortarlo, hubo que acabar con ello, porque fue un disparate. ¿Alguien ha pedido perdón a estas generaciones de alumnos con las que se experimentó? Pues sí, ha habido una persona que ha pedido perdón. El entonces presidente de la Generalitat, en su libro de memorias, reconoce que aquello fue un error, un inmenso error. Pues bien, no se pueden introducir experimentos, la innovación por la innovación, sin antes estar seguro. ¿Por qué? Porque eso no es un laboratorio con ratoncitos. Estamos hablando de seres humanos, de personas, de alumnos que tienen derecho a la educación, tienen derecho a una educación de calidad y tienen derecho a que no juguemos con ellos. Y con esto termino y a ver si se anima el chat y hablamos entre todos. Ha sido breve, ¿no, Eva? Y contundente. Muchísimas gracias, Felipe. Como es Yo creo costumbre. que has dejado unos mensajes clarísimos. Comentarles que a través del libro estos mensajes se comprenden muchísimo mejor porque la explicación y el detalle y la minuciosidad que les comentaba al principio en estas negociaciones, en esta gestación de lo que hoy conocemos pues, como modas educativas, se entiende perfectamente cómo Felipe llega a estas conclusiones tan precisas y a un diagnóstico tan claro sobre la educación en estos momentos. En rigor, nosotros hemos llegado a las 8, en función del programa, esta era la hora que debíamos finalizar, pero sí que me gustaría animarles. Veo que hay bastantes participantes escuchando esta presentación. No sé si alguno de ustedes ha tenido ya la oportunidad de leer el libro o prefiere hacer alguna consulta, alguna puntualización en las intervenciones que han habido por parte de nuestros invitados o bien al propio autor Felipe de Vicente. Si es así, este es el momento, pueden hacerlo a través de preguntas y respuestas que tienen debajo de su pantalla y si se animan, estupendo, y si no, sí que, mientras tanto, a mí me gustaría, pues... Hay dos preguntas, me parece, en el chat. El chat. Es que están preguntando a través del chat, ¿eh? O sea, vale, hay vale, dos o tres, sí. Bien. Pues... Sí, bueno, hay un comentario de Teresa Cambra que dice: totalmente de acuerdo con tus palabras, Felipe, desde el testimonio de 23 años, se me ha ido, de 23 años en inspección educativa. Felicidades por el libro y lo leeré con mucha atención. Muchas gracias, porque yo he coincidido con ella en un instituto y se lo agradezco.
Ujú. Bueno, vemos también Marina Martín, también da las gracias por esta divulgación tan necesaria y lúcida. Te da la enhorabuena por el libro, Felipe, y dice que sin duda será un referente certero para la reflexión y el ánimo. Más arriba Carmen, tienes dos más, Eva, arriba tienes dos más. Hacia arriba. sí. José Potón pregunta, ¿se desconfía de los docentes cuando se intenta reformar la educación? Esta es una pregunta. Y otro comentario que dice, sí, de hecho cada vez más se detecta cómo se legisla en contra de los docentes. Ya saben que muchas de sus innovaciones no caerán bien entre el colectivo que está a pie de aula. Otro comentario de Carmen Salván, que dice, yo me licencié en 1977, lo voy a leer por seguir mi propia historia profesional. He combinado la transmisión de los contenidos con la enseñanza de las técnicas de estudio para asimilarlos y desarrollar las competencias. ¿Qué les parece? Jordi Osúa pregunta, ¿qué se puede hacer con los alumnos que no siguen con normalidad las clases? Y Santiago Herrero, ¿me podría dar sus razones para ser optimista de cara al futuro? ¿Qué tipo de cambio debe producirse antes? Así que tenemos aquí unas cuantas intervenciones. Felipe, ¿cuáles son tus razones para ser optimista de cara al futuro? Por el profesorado. Yo creo que el profesorado está reaccionando y eso ha ocurrido en la LOCSE, por ejemplo, ¿no? La LOCSE tuvo que cambiarse a los pocos años porque fue el propio profesorado el que se rebeló, en el buen sentido del término, y aquello vio que era inaplicable, ¿no? Yo estoy convencido que, bueno, aparte que las leyes no son eternas, ¿no? Y la experiencia que tenemos en España es que no sean eternas, es que ni tan siquiera tienen tiempo de aplicarse, ¿no? Yo creo que el profesorado se va a ver... A ver, lo que no se puede es legislar contra la realidad. Y la realidad es una, y la realidad es como es. Y de la misma manera que se legisló haciendo asignaturas trimestrales porque era un disparate, y eso iba contra la propia realidad. Las asignaturas troncales, por lo menos, tienen que tener, bueno, un ciclo anual, como mínimo, ¿no? Como mínimo. Y eso se vio que era un fracaso. Yo estoy convencido que muchos de los experimentos que se están haciendo, que ya se han hecho en otros sitios y han fracasado, terminarán fracasando. Y habrá que corregirlos, porque la realidad se impondrá. Leo el comentario y pasamos a la siguiente pregunta que acaba de llegar. Dice, la desconfianza en los profesores es la otra cara de la moneda en el intrusismo legal, dice Carmen Salván. Si tuvieran confianza en su formación inicial, que saben que no es buena y que por ello no confían, no serían tan intrusistas. Les recuerdo la pregunta de Jordi Osúa, ¿qué se puede hacer con los alumnos que no siguen con normalidad las clases? Bueno, habría que decir que son las por normalidad. Pero, ¿qué hacen en otros sitios? Lo que hay en la mayor parte de sistemas educativos son itinerarios. Es decir, hablaba muy antes Josefina, de que claro, los chicos han cambiado, la sociedad ha cambiado, y es verdad, la educación tiene que adaptarse a esta novedad que es tener a todos escolarizados. Lo que no se puede es tener escolarizados a todos haciendo lo mismo hasta los 16 años. Eso es la Comprehensive School inglesa que fracasó. ¿Y por dónde han tirado los sistemas? Por establecer itinerarios. Que todo el mundo esté escolarizado, pero no necesariamente haciendo todos lo mismo. Se pueden establecer diversas vías, diversas formas de estar en el sistema educativo y cada alumno encontrar la suya, ¿no? Esto, bueno, los itinerarios, que es una cosa que el libro está muy explicado porque fuimos los primeros en pedirlos, ¿verdad? Aquí es una herejía. Cuando dices eso, te atacan y no, eso es segregador. Bueno, pero si esto está en todas partes. El propio Consejo Escolar del Estado, en un informe que hizo hace un par de años, ponía un cuadrito con algunos resúmenes de sistemas educativos y el mismo informe lo decía, de que los sistemas educativos tenían itinerarios en la enseñanza obligatoria. Y también ese mismo informe, por ejemplo, decía
que después de la enseñanza obligatoria, después del equivalente a eso, como mínimo, había en los sistemas educativos estudiados, que eran 11 si no recuerdo mal, 3 itinerarios después, 3, que sería el equivalente al bachillerato, a la formación profesional y una enseñanza ocupacional. Como mínimo 3, y algunos tenían hasta 4. Por lo tanto, todo el mundo ha de tener clases en su itinerario que pueda seguir con normalidad. ¿Qué le dices a Carmen Salván? Es supongo que la profesora que se licenció en 1977, que va a leer tu libro y dice que ha combinado transmisión de contenidos con las técnicas de estudio para asimilarlos y desarrollar las competencias. ¿Qué les parece? Pregunta. Bueno, técnicas de estudio es una cosa muy antigua, eso lo inventaron los americanos en los años 60, había unos cursos que se llamaban sobre cómo estudiar, etcétera. Bueno, efectivamente, hay muchos centros que ayudan y hay muchos métodos para ayudar a que los alumnos tengan más atención, en fin, etcétera, ¿no? Pero no sé si se refiere a como técnicas de estudio, no sé si se refiere a eso o se refiere, hay que preguntar exactamente a qué se refiere cuando habla de técnicas de estudio. Yo creo no sé, pero lo que me ha parecido ver que combina la transmisión de conocimientos con las nuevas técnicas de trabajos por proyectos. Metodología sería la palabra, sí. Metodologías por competencias, supongo. Claro. Bueno, es que siempre ha habido, la educación nunca ha estado tan fosilizada como se dice, ¿no? Por supuesto que metodologías nuevas, hay metodologías que hay que aplicar y se aplican, etcétera, y son buenas, pero es que no todas las metodologías son útiles, ni todas son útiles para todos. Quizás para un determinado itinerario serían muy bien los proyectos, pero en cambio para otros menos, ¿no? Por lo tanto, las metodologías es algo que no puede estar en una ley. Una ley no puede establecer las metodologías. Las leyes no están para eso. Yo creo que las futuras leyes educativas tienen que ser unas leyes de bases, como fue la ley Moyano en 1857, leyes de bases, que ahí sí que puede haber un acuerdo, y luego, bueno, vía decreto, se establecen, bueno, los planes de estudio, etcétera. Y ahí puede haber de todo, Mira, yo voy a decir una cosa. La ley del 70 introdujo en las escuelas de magisterio, se llamaban los anexos, que eran escuelas de primaria que estaban, como dice su propio nombre, dependían de las escuelas de magisterio. Y ahí se podían, bueno, los maestros hacían sus prácticas, hacían sus experimentos, por decirlo de una manera, y si funcionaban, entonces se podían explicar y se podían llevar al resto de los centros. Pero primero había que experimentar. También en los años 70 se crearon los centros pilotos, los centros experimentales. Eso fue enormemente útil y quizá los que tienen ya algunos años se acordarán de todo eso. No se introducía una innovación por ley, se introducía por ósmosis cuando se experimentaba en un sitio y los profesores podían ver cómo compañeros suyos en un centro habían experimentado esto y funcionaba. Pero claro, no venía un señor de fuera del sistema, o un señor que viene de una facultad que no pone los pies en un aula en su vida, que jamás ha puesto los pies en un aula en su vida, y entonces empieza a dar lecciones y a explicar cómo hay que hacer las cosas. No. Los experimentos los tienen que hacer los propios profesores, hay que contrastarlos y explicarlos a tus compañeros. Entonces me lo creo. Si a mí un profesor, un colega, me dice, mira, estamos haciendo esto, te lo enseño, mira qué bien va, me lo puedo creer. Pero estas metodologías que han nacido de lucubraciones en facultades de pedagogía, francamente, me gustaría mucho que volvieran los anexos, que hubiera un anexo en cada facultad de pedagogía, hubiera un anexo, que los profesores de las facultades de pedagogía experimentaran ellos mismos, entraran ellos mismos en estos institutos experimentales, allí mismo experimentaran sus ideas y luego veremos. Muy bien, tenemos unas cuantas preguntas, así que si podemos ser breves en las respuestas, muchísimo mejor, Felipe. Vamos a Josep Otón, te pregunta si se desconfía de los docentes cuando se intenta reformar la educación. Hombre, claro, nada más tienes que ver la propia LOE que ahí se ha metido en una ley orgánica que no es sobre personal, es sobre educación, se ha metido la remoción del profesorado no por razones disciplinarias, sino por razones de rendimiento. Una palabra muy genérica que indudablemente esconde la posibilidad de que tú pues, no aceptes las metodologías impuestas desde arriba.
Muy bien, tenemos el comentario de Miquel Gisbert que dice: también estoy de acuerdo que se trata de un libro necesario y oportuno. Voy por la mitad y me encanta, y pese a incluir mucha información es muy ameno. Felicidades, te da Miquel, perdón. Karma Frigola dice: gracias por su claridad al manifestar su opinión. Estoy de acuerdo en no dejar nunca en la docencia los contenidos, y es verdad que la etapa de los créditos variables de 3 meses, donde había el crédito de baile y donde todos los alumnos se apuntaban y casi nadie se apuntaba a mates, fue un error. Yo impartí filosofía para niños, método Matthew Lippmann, y tuve algunos alumnos, pero no fue una buena etapa de enseñanza. Tiene usted razón. Gracias por decirlo y reivindicar una línea de contenidos y humanidades. Le felicito por su trabajo y esfuerzo. Muchas gracias. Vuelve a preguntar Miquel Gisbert, dice: si procede, pregunto por su opinión sobre la contribución a la calidad de la enseñanza que tendrá que hacer funcionarios sin ninguna prueba a centenares de profesores y maestros. Este es un tema bastante de actualidad. Sí, esto viene obligado por la Unión Europea, hay que hacerlo y ya veremos los resultados, ¿no? Lo que pasa es que no sé cómo se puede aplicar sin incumplir la sentencia del Tribunal Europeo, ¿no? Así que sí, esto va a ser otro coladero o no. Es decir, bueno, coladero no es el primero que ha habido, ¿no? Ya hubo en los años 70 también coladeros, pero coladero entran buenos y regulares, por decirlo de una manera, ¿no? Pero también entrarán, seguramente que también habrá buenos profesores en esto, ¿no? Por eso, quizá la solución para esto, una vez has entrado, es establecer una carrera profesional después muy exigente. Pero claro, como la carrera profesional también está mal vista en España, porque claro, eso crea, en fin, no sé qué, que si hay catedráticos, si tú eres por... Y entramos en ese el igualitarismo que exigimos a los alumnos, ahora también lo aplicamos a los profesores, todos somos iguales, todos servimos para lo mismo, en fin, bueno, este es el gran error. Si introducimos una buena carrera profesional y esos, digamos, estos diversos grados o estadios de la carrera profesional van ligados también a una evaluación objetiva del profesorado, quizás podríamos paliar el coladero que se puede producir esto, o no, a lo mejor no hay tal coladero, ¿no? Pues acabamos con estos comentarios finales. Uno es de Gemma Palet, que dice: yo veo buena parte del profesorado más preocupado por los recortes y la falta de recursos que por el problema que suponen esos experimentos pedagogistas. Al menos eso pareció verse en las últimas huelgas de los últimos meses. Y claro, recortes. Yo voy a decir una cosa que también, y es que me ha sorprendido, y es que me parece que leí la plataforma reivindicativa de las huelgas estas, y yo creo que es la primera que yo creo que, bueno, no tengo más información, las que está en el libro, la primera en el cual uno de los puntos es no al no currículum, no al nuevo currículum. Eso no lo había visto yo en huelgas anteriores, no al nuevo currículum. Entonces sí que existe también una preocupación. Y eso que aún no se ha aplicado. Cuando llevemos 2 años con el nuevo currículum, ya veremos si estamos preocupados o no. Yo, si me permites un apunte Javier, sobre tú en esto puedes, Felipe, si eres más... Con referencia al no currículum, hay una plataforma de profesores que se ha organizado y lleva en estos momentos en Cataluña ya más de 10.000 firmas de docentes, solo a título informativo, ¿eh? Por supuesto no van a hacer caso, pero informativamente creo que es significativo, complementando acaso lo que estabas diciendo tú. Si me permites, Jesús. Sí, en este mismo sentido, simplemente una cosa muy breve, hay que decir que efectivamente hay una preocupación, como es normal, en los profesores por cuáles van a ser las materias que les queden, ese tipo de cosas. Pero quiero recordar que, al menos en lo que se refiere a la LOMLOE, pero sobre todo a los decretos que han desarrollado la ESO y el bachillerato, en las alegaciones que se han hecho desde las asociaciones y desde los profesores individuales,
la mayor parte de las observaciones iban sobre el currículum. No iba tanto sobre si tal materia, algunas cosas eran sobre materias, por ejemplo, que sea obligatoria tal materia o que tal materia se imparta en segundo y no en tercero, que es ya parte del currículum, es decir, propuestas de quizás sea mejor que sea tal. Pero muchísimas de las alegaciones, desde luego las que han pasado por la Sociedad Española de Estudios Clásicos, iban sobre, por favor, redacte esto de tal manera que se vea claramente cuáles deben ser los objetivos, es decir, que se vea realmente que ustedes apoyan determinado tipo de enseñanza y no se quedan en generalidades simplemente sin fundamento. Es decir, quizá lo que se transmite, porque son los mensajes muy fáciles, muy rápidos, es decir, que haya más latín, que haya más filosofía, pero los profesores y los profesionales que nos hemos ocupado de realmente entrar en el sistema para hacer alegaciones formales cuando se nos ha dado la oportunidad, lo que hemos entrado fundamentalmente ha sido en el currículum. El currículum es un absoluto desastre, es un desastre. Sí, y de hecho, bueno, yo creo que esta percepción que nos comentaba Gemma Palet, supongo que también es debida en parte a los mensajes que los medios de comunicación de manera general han querido transmitir, más allá de las preocupaciones profundas que sí, que desde el propio sector docente se apuntaba muchísimo más al currículum. De hecho, Gemma, si entra en nuestro Twitter mismo de la Fundación Episteme, verá que, bueno, hicimos lógicamente un seguimiento informativo de la última huelga, las acaecidas en el mes de marzo, y donde más se incidía era en la cuestión del currículo. Lo que ocurre es que muchas veces pues, no interesa o no se está lo suficientemente al tanto de cuáles son, digamos, las reivindicaciones reales del profesorado, y en la prensa, yo lo he visto, lo hemos visto todos, se ha colgado más, bueno, pues el tema este del calendario, ¿no? Del retraso del calendario al comenzar el curso, e incluso el tema de los recortes. Pero ciertamente es algo que se ha insistido muchísimo desde el sector docente. Seguimos con Luis Baixeras. Felicidades a Felipe y a todas las personas que han participado en la publicación de este libro. Ha sido un seminario muy interesante, da las gracias. Lo mismo Ramón Casals, por felicidades por este trabajo minucioso y necesario para poner en orden el disparate educativo en nuestro país desde los años 90. Pregunta qué hecho o situación cree que debe ocurrir para que se reintroduzca el sentido común en el sistema educativo de este país. Carmen Salván, era lo de aprender a aprender, pero con los contenidos como base real. Era dar motivación en el hecho, se me ha ido, perdón. Era dar motivación en el hecho de descubrir su propia forma de aprender con pautas metodológicas adecuadas a las materias, formas de memorizar, de expresar, etc. Santiago Herrero, en la Comunitat Valenciana ha surgido la plataforma OCRE, Observatori Crític de la Realitat Educativa, a partir de la anterior plataforma No als àmbits imposats, que junto a UGT ha iniciado una campaña contra la imposición de la agrupación por ámbitos. Llevamos así 2 años. Somos testigos, lo estuvimos en un webinar no hace mucho. El sábado se realizará en Valencia un congreso hecho por especialistas en educación, por docentes, para intentar poner en común nuestras ideas. Y nos deja aquí el enlace. Así que cerramos con el último comentario de Pilar Martí, que ha empezado a leer el libro y le parece muy interesante. Felicidades. Muchas gracias a todos los que han intervenido, a los panelistas que me han elogiado, y también las intervenciones que por lo visto también les ha gustado, ¿no? El libro, ¿no? Y a ver si nos espera un futuro mejor, educativo. Pues eso es lo que todos esperamos. Has suscitado realmente comentarios y preguntas, y eso que nos hemos ido 25 minutos fuera de tiempo, pero agradecemos muchísimo la participación de Josefina, Rosa María, Jesús, Xavier y, por supuesto, como no, de nuestro vicepresidente y autor del libro que hemos tratado esta tarde, de la ley al aula.
Nosotros, que sepan que si alguien quiere adquirirlo y por lo que sea, pues ha estado pendiente de este webinar y no le ha dado tiempo a cortar y pegar la dirección, está en nuestra web, en la web de Fundación Episteme.cat. Ahí pueden encontrar el enlace tanto en papel como en digital. Y bueno, pues quizás una manera mucho más cómoda, ¿no?, de hacerlo por el chat o de hacerlo en cualquier otro momento. Muchísimas gracias a todos, a nuestros invitados, a los asistentes, por compartir con nosotros una tarde más de educación, y esperamos poder pronto, lo antes posible, comenzar a hacer actos presenciales y así vernos las caras y después del acto poder charlar cara a cara, cosa que hasta ahora no nos ha sido posible, pero esperemos que la cosa está mejorando el tema de la pandemia y esa es nuestra ilusión, podernos encontrar con todos ustedes presencialmente. Muchísimas gracias y buenas tardes a todos. Buenas tardes y muchas gracias. Gracias a todos. Adiós, buenas noches. Gracias. Adiós. Adiós, Felipe. Gracias. Adiós a todos y todas. Todos los que estáis Ya aquí. nos iremos viendo en el consejo. Seguro. Bueno. Vale, adiós. Hasta luego. Adiós. Adiós a todos. Adiós.